Gracias a Dios, hermanos, en esta mañana el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Pese a las dificultades, enfermedades, aflicciones, aún nos tiene de pie y eso es más que suficiente para estar agradecidos con Él. Gracias a Dios por ello, hermanos. También damos gracias a Dios porque podemos seguir con este estudio tan interesante. Iniciamos el domingo anterior con esta parábola de la fiesta de bodas. Les recuerdo solamente algunos puntos para que volvamos a tener el hilo de la enseñanza, si algo por ahí se nos olvidó. Acuérdense de la tipología, es muy importante para poder comprender cada pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. El Rey, hermanos, es Dios el Padre. El Hijo, a quien hizo las bodas este Rey, es Jesucristo. Las bodas es la nueva relación en la que el Hijo estaba a punto de entrar con los judíos, pero lo rechazaron. Los siervos representan a los apóstoles de Cristo. Los convidados a las bodas son los judíos, contexto judío, recuerden siempre eso, los cuales como nación habían recibido esta notificación desde el Antiguo Testamento. ¿Amén? Los otros siervos precisamente son aquellos que salieron después del día del Pentecostés. Hasta la fecha son los otros siervos donde nos incluye a nosotros. La comida es la provisión hecha por Dios en la muerte de su Hijo para las almas hambrientas y perdidas. Esto es a través del Evangelio, a través de la Biblia, que es el pan que desciende del cielo. Amén. Muy bien, los que no hicieron caso a la invitación son los que representan el rechazo de Cristo por los judíos. Sus llamados. La ciudad quemada es la destrucción de Jerusalén por los romanos 30 años después de esto, o sea, en el 70 después de Cristo, para que eso no se nos olvide. Cuando les dice la salida por los caminos para invitar a las bodas, es la invitación universal del Evangelio. Amén. Acuérdense que de la negativa de los judíos es por cual nosotros alcanzamos el Evangelio. La boda llena de convidados es la llamada de la iglesia y su cumplimiento en la dispensación futura y en la presente. El Rey que entró para ver los convidados, pues representa la segunda venida de Cristo, y el no vestido de bodas, atado y echado en las tinieblas de afuera, es la separación de la paja y el trigo, es lo que se le conoce donde va a separar, hermanos, el trigo y la cizaña. Amén. Así que el Evangelio de la gracia, hermanos, está bellamente representado en esta parábola y es pues muy importante que conozcamos la tipología, el contexto, para sacar una aplicación para nuestra vida y corregir si es que nos encontramos en una situación similar a este hombre que fue expulsado de las bodas. Sería muy triste que alguno de nosotros, hermanos, nos tocara vivir eso, ¿no crees? Podemos evitarlo, hermanos. Pero primeramente hay que, como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu les dice. Así que no cierres tus oídos, hermano, ahuyenta de tu mente, de tu corazón, toda soberbia, toda altivez, para que entre y pueda trabajar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Nos quedamos, hermanos, en el domingo anterior, cuando vimos que hubo una reacción de los convidados y una reacción del Rey. Amén. Acuérdense que la reacción del Rey fue que se enojó. Y ahí nos quedamos, pero ¿qué sigue de ahí, hermanos? Bueno, estamos en el versículo 9, por favor, Mateo 22, versículo 9. Vamos a darle seguimiento a nuestro estudio. Bien concentrados, hermanos, váyanme siguiendo con cuidado. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Leo desde el 8 para tener contexto. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Se refiere a los judíos. Versículo 9, allí entramos nosotros. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Por qué entramos aquí nosotros, hermanos? Porque Mateo 28, versículo 19, empieza de la misma manera. ¿Lo habéis notado? Donde dice, id y hacer discípulos. ¿Creen que eso es coincidencia? No, hermanos, todo está bellamente entrelazado. La palabra de Dios es perfecta y no da lugar a dudas absolutamente nada. Solamente nos hace falta observar más cada palabra de la que está escrita. Pero aquí, hermanos, precisamente, ahí el Rey da una comisión a los siervos de que vayan a invitar a otros.
Así que los de su ciudad habían rehusado venir, mas ahora los envían a los caminos, es decir, a donde los caminos que salían de esa ciudad se separaban en dos o más direcciones, y aquí tiene la significación de los caminos de los gentiles. Acuérdense, hermanos, que fuera de cualquier judío, todos los demás son gentiles. Tú y yo somos gentiles, así que nosotros alcanzamos la invitación a las bodas por el rechazo de los judíos. Así que a los que antes había prohibido Jesús que fueran, acuérdense que Jesús les dijo: vayan primeramente a los de mi nación, a los de Jerusalén. Pero en su negativa, nosotros, hermanos, alcanzamos el evangelio de salvación. Amén. Así que eso es importante. Ahora, el éxito de esta segunda invitación es que, hermanos, saliendo los siervos por los caminos, dice el versículo 10, juntaron a todos los que hallaron. Así que, hermanos, el evangelio, el objetivo del evangelio es juntar, es reunir. De hecho, es donde se deriva la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que es asamblea, reunión o congregación. Es precisamente por lo cual nosotros estamos aquí, reunidos, juntados en una congregación. Amén. O sea, en una iglesia. Así que todos los hijos, hermanos, de Dios, todos los hijos de Dios dispersos, y juntarlos para que asistan a un banquete de bodas, a los privilegios de un nuevo pacto, porque todo pacto, si vamos a la usanza antigua, en tiempos de Jesucristo, no había otra manera de sellar un pacto, una invitación, que a través de una comida. Así que por eso es importante la usanza que se utilizaba en estas prácticas. Así que Cristo, Dios, siendo fiel a la cultura en la cual permitió que naciera su hijo en la judía, pues todo eso lo hacía con una parábola de cosas que todos sabían su significado. Por eso les era más fácil de entender. Y todo se sellaba con una buena comida. Por eso los invitó a unas bodas. Así que eso es algo que se sellaba con una comida. Que los invitados, hermanos, que pudieron, no era uno, no era dos, no eran tres. Era una multitud. El salón de bodas se llenó de convidados. Esta circunstancia nos enseña, arroja una luz decisiva sobre el sentido del versículo 14 de Mateo 22. Porque en el 14 dice, hermanos, todos pueden leerlo, porque muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Qué entendemos por eso? Aún no llegamos ahí, pero les doy un poquito de adelanto para que vayamos teniendo contexto. Siempre recuerden contexto. Así que dice que la boda fueron llenas, porque al final de cuentas dice, las bodas ya están dispuestas. ¿No quisieron estos invitados? Vayan por otros, tú y yo, nosotros, todos los gentiles. Ahora, ¿cuánta alegría, hermanos, experimentaría el rey al comprobar el éxito de esa invitación? De que ahora nosotros siervos, vayamos a los caminos a llamar a otros a las bodas. Es decir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos cumpliendo con la gran comisión, y eso es un éxito que a nuestro rey le daría una enorme satisfacción de que nosotros estuviéramos cumpliendo y su encomienda tuviera un éxito, de no llevar solamente uno, llevar dos, sino que llevar una multitud. Tenemos nosotros, hermanos, que ponernos un reto personal y preguntarnos: ¿yo soy un llamado o soy un escogido? Como el Señor nos dijo, ahora nosotros somos los otros siervos, o sea que somos los escogidos, porque los llamados no quisieron venir, los judíos. Ahora que nosotros sabemos que somos los escogidos, nuestra encomienda es ir y traer multitudes al Señor, ganar almas para el Señor Jesucristo. Y aquí es donde debes de preguntar: ¿cuántos he traído yo a las bodas del Señor? Ese es un reto personal, y es un reto que tú te debes de poner, hermano, no porque
sea algo para que crezcas, te satisfagas a ti mismo. No, hermano, es que es una, como dice precisamente la palabra, es una comisión. No es una opcional, es una orden que nos ha dado el Señor Jesús. Y ahí es donde tenemos que nosotros ver si es que estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Muchas veces, hermano, pues todos entendemos, ¿verdad? Queremos que nuestra familia amada se salve de ir al infierno, pero hay más personas, hay vecinos, hay amigos, hay compañeros de trabajo, de escuela, que también están condenados al infierno porque han rechazado la invitación a las bodas. Y ahí es donde entramos nosotros, los otros siervos, para poder llamarlos. Mientras ellos sigan rechazando el Evangelio, se quedan en la calidad de solo llamados, aún no son escogidos. Y los llamados, hermanos, no van a entrar. Si siguen rechazando el Evangelio, no van a entrar a las bodas. Siempre les digo a modo de broma, ¿verdad? Pero no lo tomen a risa. Van a conocer al anticristo en vivo y a todo. Y eso, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Tómalo muy en serio, hermano. No creas que esto es una broma, no creas que es el coco de los adultos, ¿verdad? Como a veces nos dicen. Es que ese es un tema que utilizan los pastores, los líderes espirituales para espantar a nosotros los adultos, así como nosotros espantamos a nuestros niños para que obedezcan con el famoso coco. Que le van a jalar los pies en la noche, ¿no, hermanos? Esto es en serio. Nunca se ha hablado tan serio como lo que es el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora que vean, hermanos, la Biblia nos dice en Lucas 15:7 que en el cielo, cuando se gana un alma para Cristo, hay gozo en el cielo. Amén. ¿Lo has leído? Lucas 15, versículo 7. Pero imagínense, hermanos, el gozo que tendría el rey, lo que habría en el cielo, si no se ganara solamente un alma, sino una multitud. Y es aquí donde tenemos nosotros el reto, hermanos, de reproducirnos espiritualmente. Amén. De evangelizar y multiplicarme. Nuevamente el reto. ¿A cuántas personas se ha traído a los pies de Cristo? Muchos dirán, es que yo no sé evangelizar. Se puede entender, se te puede enseñar, se te puede capacitar. Pero cuando menos, hermano, invita a una persona, para los que sí saben cómo hacerlo, aquí se haga la comisión. Por eso se llama co. Co es un sufijo que se adhiere a una misión. Se hace en equipo. No se hace solo, hermanos. Cristo mandó de 2 en 2, ¿recuerdan? Vayan de 2 en 2 y prediquen las buenas nuevas. Eso se tiene que hacer, hermanos. Si tú no sabes evangelizar, trae a una persona, invítala y aquí se evangeliza. Y así estás cumpliendo la gran comisión. Que lo ideal es que la cumplieras tú, que la hicieras completita, ¿verdad? ¿Cómo se hace la comisión completa, hermanos? Ir. Eso es el primer paso nada más. Ir, llevar el Evangelio, ganar almas, sea a través de una comisión, de una organización, de un día específico, o hacerlo mano a mano, como decimos, en tu trabajo, en tu escuela. No tienes que esperar hasta que haya una campaña, ¿verdad? Tienes que hacerlo en el momento que se pueda. Número 2, ¿qué es? Hacer los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo tienes que discipular. Número 3, bautizarlo. Muchos dicen, es que solo eso lo puede hacer el pastor. No, hermano. También lo puede hacer un líder espiritual de la iglesia que se ha probado que es fiel a la obra de Cristo. También lo puede hacer. Acuérdense que Cristo no bautizaba, dice Juan capítulo 4. Quien bautizaba eran los discípulos. Tú eres discípulo de Cristo. Si eres fiel y te mantienes en los estándares cristianos, tú mismo lo puedes bautizar. Siempre y cuando te mantengas en esa calidad, ¿verdad? Y después, hermanos, ir y enseñarle todo lo que Cristo nos ha enseñado. Así que aquí estamos viendo, hermanos, la gran comisión en 4 pasos. Hay veces que solo hacemos la primera, ¿verdad? Y es más, a veces ni la primera. No vamos. Y estamos esperando que solamente a través de mi oración el Señor traiga a mi familia, hermanos. Eso síguelo haciendo, pero tienes que trabajar. Tienes que dar un correcto testimonio para que puedan convencerse, no por ti, sino que a ellos les convence el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence del pecado y de justicia y de juicio? Nunca la Biblia dijo que nosotros, ¿verdad?
Esa es una carga que te debes de eliminar. Quien convence es el Espíritu Santo. Quien se pierde de las bendiciones es el que no quiere aceptar a Cristo. Amén. Quítate eso, hermanos. Ahora, eso es lo que hizo el rey. Después, hermanos, no se trataba de una multitud selecta, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Que eran buenos y malos. Muchos creemos, hermanos, que en la iglesia solamente debe de haber buenos. Y no entendemos, hermanos, que la iglesia es un hospital de enfermos de pecado. Aquí todos estamos, hermanos, porque somos pecadores, no porque somos buenos. El púlpito no está ocupado por una persona impecable. No, es que el pastor debe de tener, ay, wow, pues te imaginas para que sea llamado el pastor, hermanos. Muchas veces los pastores somos los que más hemos pecado. Por eso lo reconocemos, nos humillamos y tenemos la necesidad de un Salvador. Bajo esas condiciones, el Señor nos llama a servir, nos escoge como siervos. Pero eso es con cualquiera de ustedes, mis hermanos. Todos somos llamados a ser líderes espirituales y el liderazgo empieza en casa. Amén. Amén. Así que se empieza, hermanos, desde ahí. Y recuerden, hermanos, malos y buenos fueron invitados. Y no solamente fueron invitados, sino que fueron aceptados. Siempre recuerden la historia de Jonás. El Señor lo envía a Nínive, hoy lo que es Irak, una ciudad de Irak. Él no quiso ir porque eran en extremo pecadores. ¿Cómo me manda a llevar el evangelio ahí? No. Y se fue a otro lado. Y luego pasó lo que ya sabemos, se lo tragó el gran pez y representa la resurrección de Cristo después de los 3 días. No me voy a meter ahorita en eso, pero ustedes ya se la saben. Amén. Porque es una historia de niños. Así que ya deben de saberse. Amén. Y no solamente la historia, sino su responsabilidad espiritual. Y si no, hermanos, métanse a escuela dominical con los niños. Amén. Ya dijeron, porque hermano mío, tome nota. Muy bien, entonces vemos estas partes, hermanos, para darle al tercer paso de lo que hizo el Señor. Aquí nos vamos a ir un poquitito más rápido, solamente unas primeras me detuve un poco para que entendieran el contexto. Pero vamos a ver, hermanos, versículo 11. Dice la palabra de Dios ahí: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Es aquí, hermanos, donde entra la complicación de nosotros conformarnos solamente con estar aquí sentados, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada, con creer que venimos a la iglesia y que ya con eso ya lo hicimos. No, hermanos, todavía falta algo. Punto número 3, la inspección del rey. La inspección del rey. Entró el rey para ver a los convidados. Todos los que aceptan la invitación esperan ver al rey con alegría y esperan su venida. Amén. Bueno, eso sí, hay que darlo fuerte, hermanos. ¿Esperas a Cristo? Amén. Él viene a ver y dar la bienvenida a todos aquellos que han creído su palabra a través de sus siervos, o sea, sus discípulos, o sea, nosotros. Jesucristo, hermanos, se manifiesta a aquellos que ceden y obedecen a su llamado y aceptan la misericordia ofrecida. El jueves vimos un pasaje, Juan 11:40, donde estábamos viendo la diferencia entre la duda y la incredulidad. ¿Se acuerdan? Parece lo mismo, pero es una enorme diferencia. El Señor no se enoja ni se molesta si tienes dudas. El Señor sí se molesta y se enoja cuando tú decides no creer. La incredulidad es un pecado, y eso lo aprendimos el jueves. Y vimos que Cristo le reprochó a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y es lo mismo que se nos dice a nosotros, hermanos, en el Evangelio. Si tú no crees en el Evangelio, nunca vas a ver la gloria de Dios. Y tienes que abrir tu oído cuando se te dé el mensaje de salvación y aceptar la misericordia gratuitamente, porque no se te está cobrando. Muchos creen que es algo negociable, muchos creen que es algo que dicen: es que yo primero, como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creo. Si yo veo que tú cambias, entonces yo sí recibo a Cristo. Nuestros ojos no deben de estar en nosotros pecadores, hermanos.
sino deben de estar en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Reta a la persona que vas a evangelizar a que no te vea a ti. Por supuesto, tu testimonio es importante, amén. Pero reta a que vea a Cristo y que encuentre alguna tacha en él. Los vas a desarmar, ¿verdad? Nosotros mismos quedamos desarmados al querernos comparar con él. Por supuesto, no hay comparación. Es más, a veces es hasta ofensivo queremos comparar con la gloria de Cristo. Pero él nos dice: si tú confías en mí, te doy mi misericordia y serás llamado a mis bodas. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, porque va a venir la inspección, hermanos. El Señor va a venir a la inspección, y de hecho, hermanos, te voy a decir algo. Para este futuro, la inspección es hoy. Es decir, es en este tiempo. Él está viendo, a ver, cómo están, vestidos, no vestidos, aptos para la ocasión. Y por eso les está llamando a cuentas, porque Él quiere que estés con Él. Amén. Él quiere que nosotros estemos que ahí pasamos al punto número 4, versículo mismo el 11. Y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Una vez que entró el rey a inspeccionar, ahora viene la detección del rey. El Señor detecta. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, solo uno. Y es llamar la atención que dice: vio a uno. A uno. Qué interesante. De una multitud de millones que pudieran entrar al reino de Dios a través de las bodas. Dice que uno. Es aquí donde nos tenemos que preguntar: ¿esa no seré yo? Como un reto personal, ¿verdad? Como algo que tú debes siempre de tener presente para que no haya lugar a dudas. ¿Seré yo? Tremendo, ¿no creo? Es duro, pero vean, hermanos, ahí en el lector, solo uno. La vista alerta del rey pronto descubrió al hombre que sobresalía, no por lo que tenía, sino por lo que no tenía, que era como vestido de boda. Qué interesante ver eso, hermanos, comprenderlo, porque les dije el domingo anterior que la vestimenta era parte de la provisión del rey. Tú no puedes hacer nada para comprar ropas aptas para entrar a las bodas del Cordero. Nada, hermano, nada puedes hacer, sino que el mismo rey, en su benevolencia, en su amor, nos ha dado las vestiduras gratis. Nosotros somos los que al vestirnos las empezamos a manchar con nuestra vida de pecado, de rebeldía, de soberbia, de orgullo, de desobediencia. Y alguien que no tenga lo necesario, hermanos, no va a entrar a las bodas. Y una manera de no vestirse es rechazar el evangelio. Ahora, si tú y yo traemos los vestidos, ¿cómo está manchado? Tenemos que ser honestos y cuidar. Buenos hermanos, Efesios 5, donde hace la analogía de las bodas, que hace otra analogía del matrimonio, nos dice que Cristo es el que prepara, santifica y lava a la esposa para presentársela a sí mismo. Así que Cristo, hermanos, ahorita está en ese proceso con nosotros, nos está santificando, nos está purificando, nos está lavando, de manera que el día que Él venga por su iglesia, por su prometida, nos encuentre, como dice Efesios, sin tacha, sin arruga, ni cosa semejante. Por eso ahorita, hermanos, este periodo de gracia lo tenemos que aprovechar al máximo, no para vivir en libertinaje, sino para vivir, hermanos, en una libertad correcta para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Porque eso se está sucediendo, hermanos. Así que debemos de apoderarnos a través de la justicia de Dios que nos es ofrecida en Cristo, y sobre todo los que creen. Recuerden, hermanos, que mezclarse con el pueblo de Dios no es suficiente. Muchas veces, hermanos, pues todos los experimentamos, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia popular, a la religión popular, ahí todo el mundo mezclados, creyendo que pues estábamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero si somos honestos, a ver, hermano, empezaban los cánticos, empezaban las letanías, te las sabías.
Gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero de cualquier manera, vamos a ver, no pertenecías a él. Vivías una religión momentánea. Algunos solo fueron a misa el día que se casaron, ¿no? O en la primera comunión, que hoy sabemos que pues, nada de eso funciona, ni sirve, ni es nada delante de Dios. Pero todo eso, hermanos, hoy lo podemos comprender porque nosotros ya lo hicimos cuando según pertenecíamos a la religión popular. Pero hoy, hermanos, en la iglesia puede suceder lo mismo. Estamos acostumbrados a la religiosidad, a comportarnos de manera religiosa. Y hermanos, en la iglesia de Cristo, de cualquier manera, el Señor va a detectar, inspecciona y detecta quién es suyo y quién no lo es. Y eso es muy sencillo. Juan capítulo 10 no lo dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente la oyen, sino que le siguen. Eso, hermanos, te denota quién es hijo de Dios y quién no. Quien no solamente lo oye, porque la iglesia está lleno de oyentes. Pero, dice Santiago, ser hacedores. Y no tan solamente hacedores, porque solamente te engañas a ti mismo. Eso es una tristeza, hermanos, que de verdad nos reunamos solamente a ser oidores. Hay que ser hacedores de la palabra. Amén. Eso es lo mejor para nosotros. Pasamos al quinto punto, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Una vez que hizo la inspección y la detección, hizo una interrogación. Y le dijo, amigo, esa palabra es importante. Amigo, la pregunta es, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Aquí viene lo más duro de la enseñanza. Que Dios te pregunte, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido adecuadamente? Ahora él llama y dice que no lo toma por el cuello, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? No, ni lo sacan de las orejas, ni dice que no, le dice amigo. Vean la benevolencia de Dios. Tú puedes ser el peor pecador del mundo y aún así Dios te va a llamar amigo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? La respuesta es lo interesante, ¿verdad? Ese es el lenguaje, hermanos, de la más tierna compasión de Cristo. Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la primera carta de Juan, capítulo 5, capítulo 1, versículo 9. Porque Jesucristo es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Es el mismo lenguaje de Dios, el mismo lenguaje de Cristo. Ahora, esta persona entró, no fue culpa del rey. Tal vez el convidado estaba ahí orgulloso de sus propios logros, ¿verdad? De sus propias ropas que se compró él mismo y no de las que Cristo le dio, creyendo que pueden entrar al cielo por obras. Eso es lo que representa, ¿verdad? Alguien que cree que solamente porque es hijo o la hija del pastor van a entrar por ende al reino de Dios. Ahora también tienen que recibir a Cristo y tienen que dar frutos. No creer que es por default, ¿verdad?, la entrada al reino de Dios solamente porque eres pariente del pastor. No, hermanos, no se engañen. No se engañen, esto no es un chiste, es en serio. Así que posiblemente te encuentres y ese día veas y te pregunte el Señor, ¿y tú? Y te vas a quedar ahí sin palabras. ¿Qué le vas a decir? Eso es pertenecer, eso es querer, hermanos, querer entrar por métodos personales propios al reino de Dios. Tú tienes que hacer lo propio. Por eso la salvación es personal. No se trata de que mi mamá, mi papá es algo. Pues yo también porque soy su hijo. No, hermanos. Cada hijo tiene que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador en la edad que indica la Biblia. Si alguien lo rechaza, ya es su problema. Como les digo, conocerán al anticristo en vivo y a todo color y no les va a agradar. Y no por lo que vaya a ser verdad, sino por lo que viene después. Así que hay que tener mucho eso, hermanos.
Porque nosotros, como dice Amós capítulo 4 versículo 12, no lo busquen, solamente apúntenlo si es que estás apuntando, te interesa esto. Amós capítulo 4 versículo 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Eso dice Amós. Así que nosotros, como dice Romanos 10 versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso, hermanos, es querer ganarse el cielo a través de sus propios métodos, de sus propias obras. No podemos hacer nada, hermanos. Nada hicimos para ganar la salvación, ni siquiera lo podemos hacer. Efesios 2, capítulo 8 lo dice, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Nada puedes hacer tú, hermano, para ganar la salvación, más que reconocer tu pecado, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y permitirle que gobierne tu vida. Para aquellos que dudan, hermano, hermana, esto no se trata de un trueque, ¿verdad? Eso no se trata de como cuando vas al tianguis y estás tratando ahí de, ¿cómo le llaman? Regatear. ¿No me lo deja más barato? No, hermano. Para aquellos que dicen: no, yo después, más adelante recibo a Cristo. No, espérate tantito. Es que me van a obligar a hacer. No, hermano, aquí no se te va a obligar a nada. Todo es voluntario. Así como que aceptas a Cristo también. Y más te valía de que lo aceptaras. Porque si no, hermano, déjame te digo que la llama del infierno no se apaga. Mucho cuidado con eso. No es algo que te agradezca, que puedas agradecer. Versículo 6. Punto número 6, discúlpenme. Ahí mismo en el versículo 12 dice: mas él enmudeció. Vimos la interrogación, ahora vamos a ver la reacción. Mas él enmudeció. Su reacción ante la interrogación, hermanos, fue por su autocondenación ante un tribunal del cual no hay apelación. ¿Por qué? No tuvo nada que decir. No pudo hablar ante la interrogación del rey y haberse hecho culpable. ¿Qué podría decir? Dice la Biblia que él enmudeció. Puede ser, hermanos, que en la misma boda estaba haciendo discursos elocuentes, ¿verdad? Ahí como muchos les gusta ser el centro de atención narcisista en las bodas, en las fiestas, ríense todos de mis chistes. A lo mejor estaba así. Pero cuando llegó el rey le preguntó: a ver, ¿qué estás haciendo aquí sin estar vestido de boda? Y él no dijo nada. No podía decir nada. ¿Qué podía decir? Ahora, hermanos, su boca estaba callada. No hay nadie para defender su causa. Todos sus amigos se quedaron sin palabras. Así que no nos jactemos, hermanos, de nada de lo cual no nos alegraremos cuando venga el rey. Hoy nos podemos jactar de muchas cosas, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo puedo hacer aquello, yo tengo esta virtud, yo tengo este don, yo trabajo, yo hago aquello, yo predico. Cuando estés en la presencia, ¿te podrás jactar de eso? Te va a decir el rey: siervo inútil, solamente hiciste lo que te fue mandado a hacer. Y eso es otro reto para nosotros, ¿no? Que no nos conformemos con lo que hemos alcanzado ahorita. Que si bien, hermanos, hemos alcanzado algún ministerio o algo así, hermanos, no queda ahí, sigue adelante. Falta mucho camino que recorrer. El problema es que muchos ni siquiera se despegan de la silla. Eso es un reto, hermanos, que tú debes de ponerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque va a haber el día del Señor te va a llamar a cuentas. Y también te va a decir: a ver, te di 10 minas, perdón, te di 5, ¿cómo se llama? Talentos, perdón, gracias. Te di 5 talentos. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Multiplicarlos. A otros les dio 10. ¿Qué hizo el cielo? Los multiplicó. Y al que le dio un talento, ¿qué hizo? Lo guardó y lo escondió debajo de la tierra. Tierra, tipo de hombre, tú, tu talento lo tienes guardado.
no lo pones en práctica para el Señor. ¿De qué te sirvió haber tomado el taller para detectar y conocer tu talento, tu don espiritual que según Romanos 12 te ha dado el Señor, si no lo pones en práctica? ¿De qué te sirve? ¿Será que ese día le dirás al Señor, sé que tú eres Señor, te enojas, como dice la otra parábola, ¿verdad? de los talentos, y que tú siembras donde no esparciste, bla, 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 porque a veces nos las hacemos de memoria? ¿Con qué te vas a justificar? ¿Quieres acaso escuchar la voz del Señor enojado, como ya vimos, que te diga, siervo malo y negligente? Sabías que lo que te di espero frutos. ¿Y te acuerdan que decía? Echarlo allá afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Dice exactamente lo mismo. Ustedes relacionen todo, hermano, y vean y vivan, porque cada acción tiene una consecuencia. Aquí estamos viendo la reacción de un hombre que no se preparó, que estuvo como las vírgenes, ¿se acuerdan? Las insensatas, dormida. Acuérdense del peligro de dormir. Y no hablo literalmente a los que aquí están cabeceando. No, hermanos, dormir espiritualmente. No hacer nada para la obra. Eso te pone en esta categoría. Acuérdense que los llamados, unos prefirieron ir a sus negocios y otros sus asuntos. Cuando el Señor te llama a las bodas, hermanos, estamos en un tiempo. Miren, yo sé que todos tenemos necesidades, metas, proyectos. Sigan trabajando, haciendo lo posible por tenerlo. Pero no rechaces eso. Perdón, no rechaces las bodas por eso. Porque muchos hermanos que son llamados, como dice la Biblia, estarán entre los pocos que son escogidos. A veces, hermano, prefieres tener tu cartera llena de dinero, pero sin ningún rédito en el cielo. Acuérdense lo que dice Pablo: yo no busco frutos, yo no busco su dinero. ¿Cómo? Yo no busco dádivas, sino busco que el fruto abunde en nuestra cuenta, pero allá arriba, hermanos, en el cielo. Yo no estoy diciendo que no trabajes, que no, hermanos, esfuérzate, haz lo mejor que puedas, pero ¿crees que se pueda comparar la riqueza de este mundo con la riqueza eterna? Cristo dijo, ¿verdad? No hagan riquezas en la tierra donde ladrones hurtan y minan, y el pecado corrompe al ser humano, sino que dice, haz tesoros en el cielo. A ver, hermano, ¿cuánto tesoro tienes en el cielo? Ni siquiera sabes, ¿verdad? ¿Cómo saberlo, pastor? Por sus frutos los conoceréis. Todo lo que inviertas, hermano, en esfuerzo, en trabajo, en sacrificio, en desvelos, y en lo que más le cuesta al hombre desprenderse de su dinero para la obra de Dios, eso es lo que haces allá, hermano. Dijo Pedro: a ver, Señor, yo te he dado esto, hemos dejado aquello, hasta dejé a mi suegra con fiebre por seguirte. ¿Qué recibiré a cambio? Y el Señor no le reprochó, al contrario le dijo: Pedro, por cuanto esto dejaste, recibirás, fíjate, hermanos, 100 veces más en esta tierra y en la venidera. Ahora, no hacerlo por conveniencia, ¿verdad? Porque el Señor conoce los corazones. Porque muchos dicen: no, pues si el Señor me da mi casa, yo le sirvo. Jamás condiciones a Dios, hermano. Si el Señor me quita esta enfermedad, yo le sirvo. Si el Señor me da aquello, si me da esto. No, hermanos. El Señor es soberano. Y Él da y quita. ¿Qué dijo Job? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. El problema, hermanos, es la mentalidad humana con las cosas espirituales. ¿Cuál es el problema del ser humano? Pensar mal. Pensar mal. Ese es el principal problema del ser humano. Pensar mal. Porque cree que todos, como el león, ¿verdad?, son de su condición. No es así, hermanos. La reacción, hermanos, es lo que nosotros debemos de aterrizar.
mi Señor me diga, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con qué me voy a justificar? Apocalipsis 3, versículo 8. Acompáñenme aquí, hermanos. ¿Por qué pasa esto en el ser humano? El Señor Jesucristo nos lo revela en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, precisamente. Voy a leer desde el 17 para que tengan contexto. Y esa es la realidad de muchos. Amén. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, ni siquiera de convertirme en cristiano. ¿Para qué? Yo soy bueno, yo soy rico, yo no necesito a Dios. Yo con mis buenas obras, cruzando un viejito de la calle, me voy a ir al cielo. Y con todo mis zapatos, pastor. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Están ahí? Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es la traducción. Y dice el Señor Jesús, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Alguien podrá entrar a unas bodas desnudo? ¡Qué vergüenza, verdad! ¿Qué dice el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, de Cristo, compres oro refinado en fuego, no el oro del mundo que es basura, sino cuál, para que seas rico de verdad. Compres, fíjense hermanos, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la instrucción, hermanos? Que compres de Cristo eso, ese oro refinado que solamente viene de la realeza de un rey. Hermanos, este oro real solamente proviene de un rey, de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y por él somos ricos. El problema es que lo rechazamos. Hoy quisiera ver, hermano, que alguien te obsequiara alguna prenda de oro, literal, o sea, aquí de este mundo. ¿Lo rechazarías? Sabiendo el valor que tiene. Entonces, ¿por qué rechazamos las del Señor? Pero es que yo no sé cómo la rechazo. Sí, cada que rechazas el Evangelio, estás rechazando este oro. Cada que desobedeces, estás desechando tus frutos en el cielo. Eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Porque ¿con qué nos vamos a justificar? No vamos a tener palabras, ¿verdad? Vamos a quedarnos mudos. Penúltima. Regresamos a Mateo, versículo 13. Ya casi acabamos, hermano. Yo sé que tú quieres que siga, amén. Esto es interesante. Yo sé que tú quieres que siga porque no te da hambre, amén. No solo de pan y de hombre, acuérdense. Y eso tiene que ser una realidad. Estamos en el 13, ya casi acabamos, para que descanses. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vimos la interrogación, vimos la reacción, ahora vamos a ver la condenación. Vean, hermanos. Entonces el rey dijo, átenle de manos y echen a este tipo que viene sin vestidos adecuados. Qué severo es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo vas a sacar a alguien de la boda solamente porque no trae la ropa que conlleva a una invitación? Es que no está hablando solamente de las ropas físicas, sino está hablando de las ropas espirituales, que es lo que nos interesa. Así que el hombre, la mujer que desprecia la vestidura que el rey está ofreciendo para entrar a sus bodas, nunca va a participar de esas bodas. Eso es tremendo. Piense de lo que se le fue quitado. Alejado de todas sus oportunidades y compañeros en la oscuridad de allá afuera, las tinieblas de la desesperación, es decir, en el infierno, fuera del reino del querido Hijo de Dios. ¿Qué cambio tan drástico sería, hermanos, como les he dicho, que esta parábola conlleva, hermanos, varias dispensaciones, ¿verdad? Va a haber unas bodas del Cordero, ¿eh? Fíjense, hermanos, la perfección de Dios y cómo es que uno es el que decide su destino. Cuando recibes a Cristo,
Van a durar, hermanos, estas bodas 7 años. Y al mismo tiempo en la tierra van a estar los 7 años de gran tribulación. ¿En cuál te gustaría estar? Ahora entiendes, hermano, porque el Señor dice, échenle ya bueno. En el yo y cogir de dientes se refiere, hermanos, a la gran tribulación. Mientras que tú, hermano, arriba estarías gozando de las bodas por rechazar la vestimenta, por rechazar el Evangelio, por rechazar a Cristo, vas a estar vistiendo de luto durante 7 años. En lugar de estar vestido de blanco, vas a estar vestido en la oscuridad. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, por eso nos urge, ¿verdad? Llevar el Evangelio a nuestras familias. Llevar estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita escucharlo. Pero, hermanos, estamos rechazando la invitación nosotros mismos a no obedecerlo. Estamos, hermanos, todavía muy a tiempo, porque esto es para aquellas personas pues, que no estén vestidos de boda, ¿verdad? Que hayan venido a la iglesia creyendo y engañándose a sí mismos que son salvos solamente porque un día hicieron la oración. Ya les he dicho, hermanos, que eso no es garantía de que sea salvo, sino la relación con el Señor. No basta, hermanos, con que un día hayas dicho, ay, sí, Señor, me arrepiento, perdóname, y sigas viviendo tu vida como cualquier persona mundana. Ahí está mucho que desear nuestra santidad y nuestra verdadera salvación. Tenemos nosotros que ocuparnos de nosotros. Por eso dice el Señor, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, indicándonos, hermanos, cómo debe ser nuestra vida diaria. Pedro dice, si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde quedan los impíos? Es algo que nosotros tenemos que aterrizar, hermanos, porque este versículo que nos da al último punto es algo que todavía, hermanos, estamos trabajando, estamos batallando con esto. Les he dicho muchas veces, hermanos, no justifiques la flojera espiritual, ni justifiques a otros por un amor ciego que en lugar de beneficiarlos les va a perjudicar. No, pastor, es que mi hijo no puede participar porque aún no es su tiempo. No me digas. Entonces vamos a esperar al señorito, a la señorita hasta que se le antoje, para que se lleven a cabo las bodas, hasta que él quiera. Me supongo que eso estás diciendo, ¿no? No, hermanos. Una vez que el Señor te llama, es el tiempo ya. Y tenemos que ponernos a trabajar. No estar, ay, es que bueno, sí, bueno, después de que cumpla esta meta, ¿cuáles, hermanos? Los que querían seguir a Jesús. Señor, yo te quiero seguir, sígueme, pero primero deja en tiro a mi Padre. Yo te quiero seguir, sígueme, pero primero deja arreglar mis negocios. Cuando le ponemos un pero al Señor, estamos rechazando las vestiduras. Estamos rechazando la invitación como aquellos que primero se fueron a sus negocios y a sus asuntos, ¿recuerdan? Tenemos que aterrizarnos en esa posición porque, hermanos, hay solución, y ese es el último punto. El último punto, hermanos, precisamente nos dice el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y yo sé que era lo que estabas esperando. A ver, pastor, ¿cómo yo compruebo? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo le hago? Que no solamente voy a quedar en el llamado, sino que ahora sé con certeza, y quiero salir de aquí, pastor, y ahí se ve usted. Si no salgo de aquí convencido de que soy un escogido. Muy bien. Haces bien, hermano, no importa. Si lo pensaste, qué bueno que lo pensaste, quiere decir que te interesa. Amén. Gracias a Dios por ello. Me da mucho gusto escucharlo, aunque escuché muy pocos amenes, pero aquí es donde la iglesia toda de una voz debe decir amén. Amén. Quiero saber cómo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo solucionar todo esto? ¿Cómo corregir nuestra vida, o mejor dicho, corregir mi vestimenta si es que no está apta para las bodas del Cordero? Muy bien. Primero quiero decirte, hermanos, ahora la solución. ¿Notaste algo en estos bosquejos? Interrogación, acción, condenación, solución. Eso es interesante, hermanos. Vamos a ver la solución. ¿Cómo estar vestidos para la boda? Primeramente, hermanos, las vestiduras blancas
siempre han sido un símbolo de pureza en la Biblia. Por eso las mujeres que se van a casar, siendo vírgenes, utilizan un vestido blanco, utilizando y representando su pureza en su cuerpo. Así que vemos, por causa del pecado, el sumo sacerdote, hermanos, estaba vestido con vestiduras viles, pero después Dios lo vistió con vestiduras blancas. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo, hermanos, Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice: Él me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué bonitas palabras, hermano. ¿Quién hizo todo? Dios. Satanás siempre va a estar para acusarte aquí, hermano. De hecho, algunos de ustedes ya lo han estado acusando, ¿verdad? Por eso están ahí cabizbajos. Ay, seré yo el que no sé qué decir. Hermano, Satanás te está acusando. Te está diciendo en tu mente y en tu corazón: no eres digno de esas bodas, ni siquiera te apuntes. ¿Verdad? ¿Sí o no? Desde ahí el pensamiento, no, hermanos, es el espíritu. Porque muchos están diciendo: ay, caramba, ya me fue mal. Qué bueno, hermano. Eso quiere decir que quieres vestirte bien, pero quiero que sepas que tú no puedes hacer nada. Ay, pastor, entonces, es que, hermano, ya lo hizo todo Cristo. Ay, ¿así de fácil? No, no tan fácil. Si nos damos cuenta, hermanos, las vestiduras blancas representan la justicia y santidad de Josué, y lo capacitaba para ministrar con lealtad delante de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, nos dice en el capítulo 2, versículo 9, que somos nosotros real sacerdocio. Tú y yo, hermano, somos sacerdotes. ¿Qué? Sí, hermano. Por medio de Cristo, claro. Cristo, hermanos, es que nos hace aptos para ser sacerdotes. Pero hay que entender lo que nos hace dignos de representar tal ministerio. No es un ministerio cualquiera, hermanos. Es el sacerdote de Cristo. Pero como que a veces no lo logramos aterrizar. Ahora, de igual forma, hermanos, en el mensaje de la iglesia de Sardis, acompáñennos Apocalipsis, capítulo 3, ahí lo tienen en mi pantalla. Pero quiero que lo busquen en la Biblia, hermano, no sea usted rojo. Vaya hasta la Biblia, hermanos. Pues ahí está en la pantalla, ¿verdad? Búsquenlo porque quiero que noten algo, ya vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero tienes, fíjense, hermanos, que se repite otra vez aquí, tienes unas pocas, es decir, unos escogidos, pocos. Ahí está. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Aquí, hermanos, por eso decía, no es tan sencillo. ¿Cristo lo hizo todo? Sí, amén, gloria a Él, amén. Amén. Pero para andar con Él debemos ser dignos de Él. Y es aquí donde sí entra nuestro trabajo. Es aquí donde ya entra lo que nosotros tenemos que hacer. Así que no debemos de cuidar, hermanos, nosotros debemos cuidar nuestras vestiduras blancas que ya nos han sido otorgadas gratuitamente, evitando mancharlas con el pecado, porque nadie que esté manchado por el pecado puede entrar al reino de Dios. Acuérdense, hermanos, que en el reino de Dios no entrará cosa inmunda o que hace abominación y dice mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 27. Siempre tener en cuenta eso, hermanos. Lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Se acuerdan? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, no en nosotros. Por eso no podemos hacer nada. Todo lo hizo Cristo.
Sin embargo, hermanos, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser limpios de toda nuestra inmundicia y ser hechos santos delante de Dios. Dice de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si no entiendes la doctrina de la justificación, es muy difícil que entiendas lo que es ser salvo. Hay que entender la sustitución. La justicia de Dios, hermanos, era que todos nosotros por nuestros pecados fuéramos al infierno. ¿Alguien puede objetar lo contrario? Alguien puede decir, no, yo soy tan bueno que, ¿cómo crees? No, hermanos, nadie. Por eso Cristo tomó mi pecado, su pecado, y lo clavó en la cruz, y murió con él, y resucitó para darnos vida eterna a nosotros. Así que eso, hermanos, es la justicia de Dios en nosotros. Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. En eso, hermanos, estamos justificados. ¿Porque somos buenos? No, hermanos, por Cristo. Solamente por Él. Por eso, por Él, para Él, es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Cristo, hermanos, hemos sido justificados y santificados. Santificados quiere decir separados de este mundo. Acuérdense, hermanos, lo cantamos 2 veces hoy. Tenemos un lugar que se llama el cielo. Un lugar eterno, es celestial. Esa es nuestra morada eterna. Y no es un cuento bonito de abuelitas, no, hermanos, es una realidad. El cielo es un lugar físico donde vamos a vivir por eternidad con el Señor. Pero solamente ¿quiénes? Los que sean vivos. Y es donde entramos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? No pecando. ¿Qué más? 2 Corintios 7. Precisamente es aquí donde entra nuestro trabajo. 2 Corintios 7, por favor, hermanos, acompáñenme porque aquí es donde ya entra nuestro trabajo. Para ser dignos, ¿qué tenemos que hacer? 2 Corintios 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nunca, hermanos, le hemos encontrado tal claridad a este pasaje hasta llegar a este estudio. ¿Tú quieres ser digno de Cristo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Limpiarte. Si tú vives en fornicación, hermano, hermana, aléjate. Renuncia a ese pecado. Muchos dirán, ay, ¿qué es la fornicación, pastor? El sexo. No estando casado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros tendrán parte en el reino de Dios. Ni los que aman mentira, etc. Apocalipsis 21:8. Así que, hermanos, si tú tienes un problema de vicios, la solución es Cristo. Si tú tienes ídolos en tu corazón, a lo mejor en la mañana hablaba con una de mis hijas y le decía, tienes que identificar tus becerros de oro. Porque los becerros de oro de todos los jóvenes hoy en día son los celulares. Y se justifican, no, es que yo traigo mi Biblia. Ah, mira tú, ya estás lista para predicar. No, hermanos, identifica tu becerro de oro. Muchos hermanos tenemos becerros de oro en nuestra vida. A veces somos nosotros mismos. Y ese es el peor ídolo que podemos tener. Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién soy yo? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Nada. Somos como niebla que desaparece en un día, somos ceniza, somos polvo, somos gusanos, como dice la Biblia, somos siervos inútiles, calificativos muy bonitos, ¿verdad? Pero también somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por Cristo, que nos sacó de esa inmundicia. Por eso, hermanos, esto es para motivación, no es para que te sientas, ay, no, pastor, pues es que si usted mismo me está viendo sin ropas para la iglesia, ¿qué será allá arriba? No, hermano, es que esto es para motivarles, para mostrarles que aún hay tiempo, estamos viendo las soluciones, quita el pecado de tu vida, limpia tu carne de toda contaminación y de espíritu, para que puedas andar digno con el Señor Jesucristo. Es algo que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago, pastor? Pues son palabras muy bonitas, pero nomás dice que
que lo hagamos, pero no dice el cómo. Vamos a ver, Colosenses 3. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. No solamente nos dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Y es muy sencillo en realidad. Colosenses 3, versículo 5. ¿Quieres andar digno con el Señor Jesús? Versículo 5 del Colosenses 3 dice: hacer morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, si no lo quieres dejar, vean, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál fue la reacción del rey? Se enojó y sigue enojado. En las cuales, vean, vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora ya se refiere a nosotros en el tiempo presente, ya después de salvos. No dice dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, es importante. Y revestidos. ¿Cómo puedes entrar a las bodas? Vestido. Pero vean, hermanos, dice el versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Dejar lo terrenal. Y te dice ahí una lista de 5 cosas que es idolatría. Por eso digo que el primer ídolo, el primer becerro de oro que tiene un ser humano es uno mismo. Nosotros. Ay, ¿cómo lloran? Pues que no saben con quién están hablando. Ay, por Dios. Fornicarios, idólatras. ¿Qué más dice ahí? Personas con pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Es interesante que todo esto catalogado en idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto lo comete el ser humano por ego. Estos 5 características del pecado, el ser humano los comete por ego. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eres el gran yo. ¿Por qué yo voy a dejarlo? Si yo puedo hacer lo que me venga en gana. ¿Dónde está? La ira de Dios viene sobre estas personas. Así que cuando analicemos nuestras vidas, vemos si no estamos cometiendo algo. Porque dice, antes vivías en eso, pero si ya lo dejaste, ahora también deja estas cosas. Y te da una nueva lista en la cual tú y yo tenemos que trabajar. ¿Qué es que? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca y la mentira. No mintáis, hermanos. No mintáis. Qué interesantes palabras, hermanos. Es importante que todos nosotros cuidemos nuestras vestiduras blancas para que cuando se den las bodas del Cordero nos encontremos vestidos para ello. Dice Apocalipsis, hermanos, 19 del 7 al 9: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es el tiempo de la preparación, iglesia. Y a ella se le ha concedido, fíjense, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, de todos nosotros. Y el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, ese día van a haber 2 cenas. Las cenas de las bodas del Cordero y las cenas de los buitres en la tierra. Así lo dice Apocalipsis. Están juntando las aves de rapiña porque van a devorar carne de reyes, de ricos y de poderosos. ¿No lo dice así? Mientras que en el reino de los cielos solamente va a haber un banquete que está preparando el rey. Lo que vimos en Mateo 22. ¿A cuál cena quieres ir, hermano? Si quieres ir a las cenas de las bodas del Cordero, prepárate para que
que seas digno, hermano, de recibir estas vestiduras blancas de fino lino y resplandeciendo, que tienen un significado especial y espectacular. Son las acciones, es decir, son las obras de los santos. Lo que hagamos en esta tierra, hermanos, tendrá repercusión en la eternidad. Pero eso es algo que cada uno debe de analizar. Nadie que no vista las vestiduras de justicia que son imputadas por Cristo podrá gozar en la eternidad de este glorioso acontecimiento. Así todos aquellos que no laven sus pecados con la sangre de Cristo serán echados a la condenación eterna, como dice las parábolas, al lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros, hermanos, lavemos nuestras vestiduras y aferrémonos a la fe y a la esperanza de vida eterna, para que un día, que no está muy lejano, nos presentemos irreprensibles delante del Padre, siendo hallados no en nuestra propia justicia, no en nuestras propias ropas, no en mi propio yo, sino en la del Hijo, mi Señor y mi Salvador. Hermano, hermana, eres invitado, eres llamado. Acércate a Jesucristo. La invitación es gratuita para ir a su boda. Tienes que entender que la vestidura blanca representa santidad. ¿Cómo está eso en tu vida? La santidad. Hermanos, la vestidura blanca de santidad es la ropa más cara de comprar. ¿Alguna vez has comprado una prenda que te haya costado 2 o 3 quincenas? Yo sé que sí, porque no te las venden a veces sin intereses. Así que no mientan, no se van a ir al infierno. Acuérdense de no mintas. Pero hermano, la vestidura de la santidad es la más cara de todas. ¿Saben por qué? Porque le costó la sangre a Cristo. Y con esa misma sangre está lavando nuestras vestiduras. Aún lo sigue haciendo. El lino fino, las acciones justas, las obras de fe, los frutos. Vaya, ¿qué frutos estás dando para la obra de Cristo? No puedes ir a una boda sin un buen aroma. No puedes ir a una boda oliendo bien. La oración, hermanos, es como el buen perfume que llega hasta el cielo. Y la actitud con que llegas a una boda: gozo, esperanza y fe. ¿Estás esperando a Cristo con fe? Jesús, hermanos, nos está llamando a todos a su boda. A todos, buenos y malos. Como te quieras considerar, eres invitado, pero tienes que vestir dignamente para una boda. Lo triste de todo esto es que no todos quieren asistir. Algunos siguen pensando lo que es mejor para mañana, para ver después. No, hermanos, hay una sola condición para los que fueron invitados por el Rey y puedan sentarse a su cena a comer: estar vestidos para la boda. La pregunta obligada con la que quiero que te vayas es: ¿lo estamos? ¿Estamos aptos para la boda? Ya sabes cómo corregir ese asunto. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Todos, por favor. Señor.